Yo busco a Dios y Dios me soluciona. Pero si yo busco la solución y no busco a Dios, tenemos un problema. Y tenemos un problema grande. Entonces por eso se nos pone más cuesta arriba las situaciones. ¿Amén? Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Quiero hablarle acerca de una temática. Le voy a hablar este domingo y el próximo domingo. Hoy le voy a hablar de iglesia con propósito o hombre con propósito. Y el próximo domingo le voy a hablar cómo se puede destruir un propósito de Dios. ¿Ya? Pues usted es un hombre con propósito y una mujer con propósito. ¿Están acá? Yo cuando me senté ahí, el Espíritu Santo me dijo esto. Tú dijiste una palabra que hay personas que le molestó. Yo pienso que uno no debe, cuando uno ha alcanzado un nivel de madurez, yo puedo decir, cuando usted inventa una enfermedad, después le viene una enfermedad, usted no tiene que tomársela para sí. Mi abuela siempre tenía un dicho, mi abuela, que a mí me gusta muchísimo. Y dice, al que le caiga el poncho, que se lo ponga. Entonces, hay cosas que a mí no me lastiman, ni me duelen, porque sé que yo no las he hecho. Pero si a mí me lastiman, me duelen, es porque yo las he hecho. O sea, en otras palabras, como dijo mi abuela, te metí el dedo en la llaga. Pero si te molesta y te duele, es porque realmente tú lo hiciste. Pero si no te molesta, no te duele, es porque a ti no te va. ¿Está acá? Hay cosas que de repente se dicen en los púlpitos, a mí no me van, porque yo no soy así. Entonces, como no soy así, no me van, no me molestan. Eso el Señor le dice a sus discípulos, le dice, por mi causa os dirán toda clase de mal, dice, pero me entienden, no le hagan caso a esas cosas. Estoy ministrando a un pastor y dije, déjate de hacerle caso a las menudencias, a las cosas estúpidas que habla la gente evangélica. Y los evangélicos de repente hablan tanta cabeza de pescado y tanta estupidez. Dice, no le hagas caso, tú sigue tu propósito, Dios tiene un propósito contigo, avanza en el propósito, no andes escuchando estupideces. Y él me dice, ¿cómo has crecido, David? Yo le digo, no, yo no he crecido, he menguado, viste que estáis mal, loco. Y la Biblia dice, mengua tú para que Cristo crezca en ti. Entonces de repente, ¡pum!, te pinchan y saca esos ojos de pescado frito así. Y uno dice, usted no tiene que afectarse, porque si a usted la palabra no le alcanza, entonces usted no se afecte, no se sienta, ¿seré yo, Señor? Esa es la palabra aludido. ¿Me estará diciéndome a mí así? Entonces, eso es solamente por una falta de madurez. Nada más. Creo que nosotros tenemos que crecer en la madurez en el Señor. O sea, tenemos que dejar de ser niños. Pablo le está diciendo que hay que dejar de ser niños. Ya no puedo volver a darnos leche. O sea, toda una vida dándoles leche. No puede ser. Pero sí somos expertos para tomar leche adulterada. Me parece que le está hablando a Moisés, ¿verdad? Yo te he puesto a ti, diga conmigo, Dios, su propósito lo pone en un hombre para cumplirlo. Siempre Dios va a tener un propósito con el hombre, siempre Dios ha tenido un propósito con el hombre. Dios hizo al hombre porque Dios tenía un propósito con el hombre. ¿Están acá? Cuando Dios hace a Adán y Eva, primero Dios hizo el planeta Tierra, ¿verdad? Dios hizo muchos planetas, pero colocó una mirada en el planeta Tierra. Dice, voy a hacer un planeta y en ese planeta voy a construir a un hombre, y voy a ser un hombre y voy a ser una mujer, diga conmigo, con propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios con Adán y Eva? Dice que ellos tenían que sojuzgar la tierra, ellos iban a mandar, ellos iban a ser los jefes de todas las cosas. Ellos no iban a ser esclavos de nada, sino que Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer, diga conmigo, lo hizo libre. Ahora diga conmigo, para gobernar. Qué tremendo que Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer para gobernar. No hizo a un hombre para gobernar y a una mujer para que sea esclava. Hizo dos personas, un hombre y una mujer. Lamentablemente algunos tienen una idónea y otros tienen una demonia, pero ese es un problema de cada uno de ustedes. Usted elige lo que usted eligió. ¿Amén? Ahí no está metido Dios. Digo, si usted eligió una idónea, usted echó a perder su propósito. O sea,
arregló su propósito. Si usted se casó con una demonia, usted se va a perder su propósito. ¿Está acá o no? Hoy le cuesta más avanzar en el propósito. Pero el tema es de que Dios hace al hombre con propósito. Entonces, cuando Dios hace a un hombre y a una mujer con un propósito, lo pone para gobernar, lo pone para ser cabeza, lo pone para guiar, lo pone para enseñar, lo pone para educar, lo pone para formar. ¿Están acá? Entonces Dios le dice a ese primer hombre con propósito, le dio toda la libertad para que ese mismo hombre tomara todos los animales de la tierra y él decidiera qué nombre iba a colocarle a los animales. Dios no le dijo a este hombre, le colocarás león al león. No, él eligió los nombres y él le puso los nombres porque era hombre con propósito. Y un hombre con propósito es un hombre que tiene autoridad de aquel que lo envió y lo mandó. ¿Está aquí o no? Entonces hay un hombre con propósito. Quiero decirle algo que lo descubrí hace algún tiempo atrás. En el cielo hay un libro que es el libro de la vida. ¿Están aquí? En el cielo no existe el libro de los pecados, porque nada inmundo se anota en el cielo, porque el cielo es absolutamente santo. Por eso nada inmundo irá al cielo. Cuando alguien nos dice que cuando seamos arrebatados en un cuerpo incorruptible de gloria, arriba va a haber un juicio. Y va a decir, siervo malo y negligente, échenlo al infierno. Uno tiene que analizar el texto. Al cielo no va nada inmundo. En el cielo no hay un libro de los pecados. Ah, mira, cometiste 258.797.420 pecados. Y tienes 242.520 cosas buenas. Échenlo para abajo que tiene más pecado que más cosas buenas. No, no es así. En el cielo no existe el libro de los pecados. En el cielo existen dos libros. El primer libro es el libro de la vida. Y el segundo libro es el libro de los propósitos. Dios cuando hace un hombre, y cuando hablo hombre, hablo de género humano, de hombre y mujer. Cuando Dios hace un libro, tiene un libro en el cielo, el libro de los propósitos, Dios tiene el libro de los propósitos y en ese libro está inscrito tu nombre, si es que eres hombre de propósito y mujer de propósito. ¿Estás acá? Amén. Dios envía a la raza humana con un propósito en la tierra, sojuzgar la tierra. Hay un propósito, ¿verdad? Multiplicar, segundo propósito. ¿Para qué? Sojuzgar, multiplicar, llenar la tierra. Ahí está el propósito. Nosotros vamos sacando el propósito de Dios. Tú tienes que saber con qué propósito estás tú en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene contigo? ¿Tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene contigo en la tierra? No lo sabes. Buena pregunta. ¿Están acá? Vamos a cobrar 500.000 pesos por respuesta para poder comprar el sitio. Entonces, hay un libro con propósito, pero la cosa es que tú tienes que saber. ¿Sabes con qué propósito estás tú en la tierra? Y alguien me contestó y me dijo, para sojuzgar la tierra, llenarla y multiplicarla. No, ya está sojuzgada, ya está multiplicada. ¿Están acá? Entonces, tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Con qué propósito estás tú en la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios traerte a ti a la tierra? Pues hay un libro de los propósitos. Tú tienes que saber qué está inscrito en ese libro del propósito. ¿Aló? Tengo que tener claro cuál es el propósito. Jesús tenía claro en su mente, en su corazón, en su alma y en su espíritu con qué propósito vino a la tierra. Y todos lo leemos y todos lo sabemos. Jesús vino a la tierra y nació de mujer virgen, y fue concedida por el Espíritu Santo, y vino a la tierra, ¿para qué? Para morir en una cruz. Ese fue el propósito. Nada más que eso, ¿verdad? Pues Jesús sabía cuál era su propósito. La pregunta es, ¿sabes cuál es tu propósito de estar en la tierra? Para darte las gracias.